Alerta Costa. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a las noticias. Empezamos puntuales como siempre para entregar una hora de información local de las comunas que componen la provincia de San Antonio. Antes de ir con toda la información, saludamos a Clínica Merced, ubicados en la región metropolitana, en la comuna de Providencia, donde están los verdaderos especialistas en el área de la salud. Usted puede agendar una hora en su página web como www.clinicamerced.cl. Vamos a la información. Esto es inaudito, llamativo. Pasemos a revisar las imágenes, porque en la jornada del día martes, cuando se empieza a desarrollar esta información, que finalmente en la jornada de ayer y hoy trasciende, es realmente sorpresivo. Realmente. Hablamos de lo que podría ser o iba a ser una tranquila fiesta, una normal fiesta de cumpleaños, jóvenes, adolescentes, en la sede de José Luis Norris, muy cercano a lo que es la Avenida Independencia, en el sector de Barrancas. Un cumpleaños como cualquier otro, sin nada llamativo, sorprendente o diferente. Lo que les voy a comentar, insisto, es sorpresivo. De acuerdo con la información, mientras se llevaba a cabo la celebración en esta sede, este club deportivo, un joven de 19 años comenzó a discutir con un grupo de menores de edad, lo que dio rápidamente paso a una escena de violencia que fue controlada, ya que expulsa a la persona que origina este conflicto. Sin embargo, luego de unos minutos, este sujeto regresa a la fiesta con la intención de apuñalar a un hombre y a una mujer de 17 años, con los que previamente se habían enfrascado en esta discusión en la sede deportiva. Tras el ataque, fueron los mismos asistentes de la fiesta de cumpleaños quienes, al advertir lo que acababa de ocurrir en el lugar, procedieron a reducir al agresor, a la espera de la llegada de los funcionarios de Carabineros. Conforme a lo sucedido, la fiscalía detalló que la adolescente fue herida en su glúteo izquierdo con un arma cortopunzante, mientras que el varón sufrió una herida en su pierna izquierda, siendo ambos trasladados hasta el servicio de urgencia del Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. Hay que mencionar que el individuo indicado como el responsable del ataque, con cuchillo, también fue asistido médicamente, porque se preguntará usted. Fue asistido en el centro asistencial de San Antonio debido a que sufrió una fuerte golpiza por parte de los asistentes de la fiesta. Posteriormente, el imputado, identificado con las iniciales ADMG, de 19 años, quedó en libertad. No obstante, el juzgado de garantía de San Antonio fijó para el mes de agosto un procedimiento simplificado, donde la fiscalía espera que el atacante, quien además mantiene antecedentes penales previos, sea condenado a una pena de 3 años de presidio efectivo por el delito de lesiones menos graves contra ambos adolescentes, en un hecho realmente insólito que refleja lamentablemente el nivel de violencia en nuestra sociedad actualmente. O sea, imagínense, asistir a un cumpleaños donde hay menores de edad involucrados, estos en una sede deportiva como la que es de José Luis Norris, en Avenida Independencia, totalmente residencial un lugar, y terminar con estos hechos de violencia. Insólito. Muy bien, son las 13:05, estamos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas. Estamos en Radio Sensación Costa, en la televisión, en nuestra página web como www.tvcosta.cl y en radiosensacioncosta.cl. Además de nuestras redes sociales, estamos en YouTube, en nuestro Instagram oficial, TV Costa Oficial, en vivo, y también en nuestro Facebook TV Costa Noticias, donde los invito a comentar cada una de las informaciones, enviar sus saludos y también realizar sus denuncias. Si usted prefiere hacerlo de manera anónima, lo puede hacer en el número telefónico que está en pantalla, el foro de denuncia de TV Costa. Dicho esto,
Dicho esto, es que avanzamos entonces con nuestra entrevista del día de hoy, viernes. Ya está en nuestros estudios el diputado de nuestro distrito, Andrés Celis, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, Bueno, me alegra. diputado, todo muy bien. Entregando lamentablemente una información que preferíamos no obviar porque hay que entregarla, pero que Yes. lamentamos evidentemente. Increíble, ¿eh? Increíble como hoy día personas que se van o los echan de un cumpleaños al cual no están invitados reaccionan apuñalando a las personas. Es algo que hace años uno era impensado que pudiese Claro. ocurrir y hoy día es pan de cada día. Pan de cada día, diputado. Y bueno, vamos a hacer un mapeo rápido por varias informaciones de la provincia y también a nivel nacional. Y no podemos dejar pasar lo que está pasando, lo que sucedió con el Servicio de Impuestos Internos y su director. Realmente insólito, 9 años, la máxima figura de esta entidad. ¿Qué le parece también cómo ha reaccionado el gobierno de Gabriel Boric? A ver, en la vida hay que serlo y parecerlo. Claro. Es así de simple y cuando te pillan, uno tiene que ser lo suficientemente valiente, reconocer el error y el horror en este caso y dar un paso al costado. No basta con decir que uno renunció a la prescripción de 9 años y que se puso al día y que pagó creo que más de 350 millones de pesos. Eso no basta, porque la pregunta es al revés. ¿Qué hubiese sucedido si no lo hubiesen pillado? ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiese dado ese reportaje por televisión? Hubo respuestas insólitas del director de Impuestos Internos. Él dijo en televisión que le había dado una orden verbal a sus subalternos para que regularizaran su situación de su vivienda. Entonces, cualquier director o cualquier superior, para que de verdad la orden se produzca en los hechos, lo primero que hace es hacerlo por escrito. Porque es obvio que si uno da una orden verbal a un subordinado, el subordinado va a tener un temor reverencial en cuanto a no llevarla a cabo o no llevarla a la práctica. Entonces, creo que el director, por una cuestión de decencia, debiera irse. Y me parece también insólito que el presidente Boric no le pida la renuncia. Hoy día leía al ministro Marcel casi como que había que aplaudirlo de pie por haber renunciado a esta prescripción de 9 años y ponerse al día y de pagar. Por Dios, y ese director de impuestos internos es el primero a cumplir con la ley. Es el primero en cuanto a haber regularizado esta segunda vivienda que construyó en el terreno. Y se estaba haciendo el leso. ¿Cómo recuperamos las confianzas, diputado, con lo que pasa, el tema licencia, lo que estamos viviendo y conversando ahora, el tema judicial con este presunto sicario que es dejado en libertad? Es complejo el escenario porque día a día van apareciendo más hechos que generan esta distancia entre la ciudadanía, el gobierno, el parlamento y diferentes entes. Yo creo que de verdad la única forma es que las autoridades, cuando estamos frente a personas que tienen cargo, es pedirles la renuncia de forma inmediata. Ya basta con estos sumarios, investigaciones sumarias, qué sé yo, que vamos a analizar la situación, vamos a reunirnos para ver lo que vamos a finalmente adoptar como resolución final. No, aquí lo que la gente quiere es de verdad decisiones drásticas. En el tema de la licencia, las querellas respectivas. Caiga quien caiga, transparencia. Y en esto yo creo que la Contralora ha dado cátedra de lo que la gente quiere ver y observar. Que haya cruces, por ejemplo, en cuanto a aquellos funcionarios públicos que usaron licencias médicas para tomar vacaciones no tan solo fuera de Chile, sino al interior de nuestro país. Y cuando se sepa eso, va a ser tanto el escándalo que yo creo que van a quedar pocos funcionarios públicos que no hayan de verdad incurrido, ojo, no en esa falta, sino que en ese delito. Porque adulterar un instrumento público para obtener, además, un ingreso fraudulento, eso es un delito. No es un error, no es ser más listo que el resto, sino que es un delito que además tú estás usando dineros que son públicos
lo estás obteniendo de forma fraudulenta y además estás ocupando un cargo que es una función pública. ¿Cómo observa la carrera a la moneda? Ya tenemos el oficialismo, tiene su candidata sorpresiva. ¿Cómo analiza también las últimas encuestas CADEM? Evelyn Matei en una tercera posición, que estuvo obviamente liderándola por 2 años. Johannes Kay se retrocede. José Antonio Kast liderando al menos en la derecha. ¿Cuál sería un análisis respecto a estos meses previos a esta elección? Sí, antes de eso, tú me hiciste una pregunta sobre el sicario que Sí. increíblemente tuvo una suerte que es de Ripley. Es de verdad para no creer que una persona que fue ordenado, o mejor dicho, contratado para matar a una persona, que se le contrató por 30 millones de pesos, que lo mata a la salida de donde él vive, me parece que en Providencia. En Providencia, en su departamento. Claro. Bueno, esa persona que la jueza dice usted queda preso, tiene la suerte que llega a un oficio donde supuestamente en vez que saliera por escrito que debe quedar detenido, sale que debe quedar en libertad. Yo soy tonto hasta las 12. Eso huele a corrupción de aquí hasta la quebrada de la Ají. Porque, curiosamente, esta persona con tanta suerte, que además no era de apellido Ferrer, con el respeto a todos los Ferrer de Chile y del mundo, bueno, a este animal, también con respeto a los animales, no es de apellido Ferrer. Ahora nos enteramos que es de apellido Mejía, si no me equivoco. También con respeto a todos los Mejías de Chile, del mundo. Entonces, y esta persona salió libre el día 10 de julio. Y lo enteramos 5 o 6 días después. Y esta persona tiene además la suerte que cuando sale libre, lo están esperando 2 amigos. Entonces, de verdad, es una curiosidad que yo creo que en el único país del mundo que se da en Chile. Entonces, cuando yo veo que dice Gendarmería que todo se hizo acorde a la ley, cuando yo veo los tribunales de justicia que dice que todo se hizo correspondiente al código QR, que todo está en línea, que fue producto de una letra que se equivocaron y nos enteramos que el apellido era distinto. Entonces, por favor, o sea, ¿qué está esperando el presidente de la República para pedirle el cargo? En este cargo yo me voy a hacer, valga la redundancia, cargo de lo que voy a decir. Aquí el ministro de Seguridad tiene que poner su cargo a disposición. Estamos hablando de un sicario. Aquí no estamos hablando de una persona que estaba vendiendo CD en la calle. Estamos hablando de un sicario que nos enteramos 5 días después, que tenía otro apellido, que lo dejaron libre supuestamente por una falla computacional, que ahora nos enteramos que fue por un papel, que sale escrito no la libertad, perdón, no la detención, sino que libertad de inmediato, y que más encima lo estaban esperando 2 amigos afuera. Entonces yo me pregunto, ¿qué está esperando el ministro de Seguridad para no renunciar? Eso es lo que quiere la gente, que se asuma la responsabilidad. El gobierno es blando en este tipo de hechos, hablando en particular del gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que es blando y eso sucede cuando tú tienes muchos partidos políticos que te presionan por los cargos. Yo tengo la mejor opinión del ministro Cordero, pero cuando lamentablemente en tu cartera ocurre un horror y dejas a una persona con este catálogo de delitos, con este prontuario libre, con esta falla, no te queda más que irte. Porque la única forma que aprendan los que llegan a un cargo público a ejercerlo como tal. El ser ministro no es chacota. No es el decir yo soy ministro. Es asumir las cosas buenas y las cosas malas. Y ahora, yendo ahora sí a tu pregunta de la moneda y con la misma franqueza, estoy complicado. Mi candidata es Evelyn Matei, todo el mundo lo sabe, yo voy a votar por ella, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si hoy día fueran las elecciones, la segunda vuelta sería entre la candidata Jara y el candidato Kast. Esa es la lectura de hoy día y ese sería el resultado hoy. Si fuera domingo del día de las elecciones en noviembre. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Yo creo que la única fórmula es que hay que convencerse que Evelyn Matei no es la tía Evelyn, sino que es Matei. Matei es aquella persona que fue alcaldesa de Providencia, aquella persona que fue ministra del Trabajo, aquella diputada que insultó, yo diría que de una manera
apropiada en el contexto que finalmente se conoció a una diputada, siendo ella ministra, siendo ministra, insultó a una diputada, siendo esa diputada finalmente condenada por la justicia, por corrupción. Entonces, quieren ver a una Margaret Thatcher, yo lo he dicho en todos lados, y no quieren ver a la tía buena onda, porque no es la tía buena onda. Y la gente valora mucho eso cuando uno es candidato, cuando uno tiene las convicciones, cuando uno tiene las posiciones, cuando uno sabe que esta persona va a fiscalizar de verdad, va a denunciar, pero que no va a estar como medias tintas. Y yo creo que Evelyn Matei tiene que volver a ser Matei, tiene que volver a ser Margaret Thatcher, no tiene que renegar desde su pasado, cuando fue a protestar, cuando Pinochet estaba afuera, cuando no lo dejaban volver al país, cuando fue mojada por Carabineros. Esa es Matei, no es la tía Evelyn. Y el equipo me imagino que también ha fallado, porque acá son varios voceros, es un equipo completo, ustedes también la apoyan, por ende, ¿cómo nadie se adelantó a aquello? Insisto. Yo te voy a contar una infidencia. Por favor. Y aquí me van a retar, pero estoy acostumbrado. Nosotros tuvimos una reunión donde estaba ella presente, donde estaban todos los parlamentarios, tanto UDI, Evópoli y de RN, hace poco. Y hubo un diputado que habló, no voy a dar el nombre porque eso sí sería romper código, y dijo lo que realmente él pensaba y sentía en la campaña. Y la candidata no reaccionó bien. Y el parlamentario dijo, ¿sabe qué más? Yo llego hasta acá entonces. Llego hasta acá en el sentido, entonces, mejor no opino más. Entonces, yo creo que uno en la vida, a mí me ha pasado miles de veces, tiene que estar dispuesto a recibir críticas. Las críticas buenas, las críticas malas. Porque si tú no estás dispuesto a escuchar comentarios que son propositivos, constructivos, pero que son algo que a ti no te va a caer bien, pero que es para que tú crezcas, para que te vaya mejor, entonces tú no puedes estar en política. No, y evidentemente una crítica de su sector, si no es capaz de poder sostenerla, es difícil. De hecho, ya tuvo 10, 11 voceros. En una entrevista también lo mencionaba, lo difícil que era hacer coincidir las opiniones de tanta gente. Ahora ordenó un poco este tema, pero siguen siendo, como se dice en el tenis, errores no forzados. Además, este diputado que habló es un diputado que tiene el respaldo de toda la bancada. Y había sido el diputado que nosotros le habíamos dado la misión de que él partiera hablando a nombre de todos los diputados. Entonces, cuando tú ves que no hay una buena reacción a un comentario que era de buena fe, que era para construir, proponer, contribuir, es que tú te das cuenta que la candidata no lo está pasando bien en la elección. Y tú cuando estás en política, cuando tienes un cargo público, e incluso un cargo privado, o un trabajo en general, o cuando eres candidato, tienes que pasarlo bien. Porque cuando tú te ves incómodo, cuando tú te levantas en la mañana y dices, tengo que ir a La Vega, qué lata, o tengo que ir a hacer campaña, qué lata, o estás con una actitud negativa, o te estás enojando con la prensa, o estás respondiendo de mala forma o de mala manera, la gente lo nota. Cuando la gente lo nota, vas perdiendo apoyo. ¿Por qué, para cerrar la carrera de la moneda, por qué cree usted que alza tanto su voz, su imagen, y es aparentemente bien recibido la candidata del Partido Comunista? ¿Qué elementos tiene que reúne aparentemente ese concepto? Un Partido Comunista, que siempre ha estado bajo un estigma negativo. No vamos a hablar si sí o no, pero cuesta comprender que ella, además, no solamente en el oficialismo, sino que a nivel general esté liderando en las encuestas. Porque ella ha prescindido del Partido Comunista. Es más, ahora dejó fuera a su encargado de Hacienda, a Carmona. Ella no ha incorporado, por ejemplo, a Jadwe dentro de su campaña. Claro. Ella ha excluido todo lo que tenga relación con el Partido Comunista. Si uno ve la misma encuesta CADEM, uno de los partidos que tiene más opinión negativa es el Partido Comunista. En cambio, la candidatura de Evelyn Matei ha incorporado mucho lo que es el partido de la UDI. Y si uno ve los apoyos de los partidos, uno de los partidos que tiene menos apoyo es el partido de la UDI. Entonces uno
podría decirle a Evelyn Matei o a Mateico, me gusta a mí, ¿no será mejor que usted incorpore más aquellos partidos que tienen más apoyo? Renovación Nacional es el partido que tiene más apoyo positivo dentro de los partidos que tienen apoyo. Estamos claros que dentro de nuestro país los partidos son bastante odiados, pero dentro de los partidos que tienen más apoyo aparece los socialistas, Renovación Nacional, republicanos. Son los tres primeros partidos. Entonces, incorporar más gente independiente de Renovación Nacional. Entonces, yo creo que Jara ha sido inteligente en el sentido de que se ha rodeado por un mundo más bien independiente o bien del mundo de Bachelet. Es una Bachelet 2. Y eso cae bien y además ya fue capaz de sacar una reforma previsional. Y la gente valora mucho las personas que llegan a acuerdos, la gente que dialoga, la gente que conversa. Y una ministra comunista sacó una reforma previsional que no contó con el voto del Partido Comunista de aquellos parlamentarios que integraban la bancada de diputados del Partido Comunista. Entonces eso la gente lo lee muy bien, porque dice, ella es candidata, y siendo aún comunista, fue capaz de sacar una reforma que no contó con el apoyo de los parlamentarios comunistas. Entonces, si es presidenta, me da garantía que no va a seguir la línea del Partido Comunista, sino que va a pensar en lo mejor para el país. Son las 13:22, estamos conversando con el diputado del distrito número 7, Andrés Celis. Bueno, y hablando de campañas, hablando de candidaturas, cuénteme, diputado, ¿en qué está usted? Porque esta última parte del año 2025, no solamente para la carrera hacia la moneda, sino que también para el Parlamento. Yo le he transmitido a mi partido, a Renovación Nacional, que yo quiero ir a la reelección de diputado. Espero que me confirmen en qué sentido. Yo le he manifestado que mi interés es ir a la diputación. Hoy día, dentro de Renovación Nacional, aquellos diputados que están actualmente en los cargos tienen la preferencia de mantenerse e ir a la reelección cuando tú ya no has copado la cantidad de las veces que puedes permanecer consecutivamente en el cargo. Ahí me queda una reelección más. Así que yo tengo la prioridad en el cupo para ir a diputado. El partido me ha pedido que deje libre también el cupo para senador, pero yo le he dicho al partido que mi interés es la diputación. ¿Qué lo motiva, diputado, para continuar? ¿Cuáles son los elementos, proyectos que aún faltan? Seguir fiscalizando la labor con la comunidad, al menos en la provincia, que es a lo que a nosotros nos llama la atención. Fundamentalmente el tema de la fiscalización. Creo que uno como diputado puede hacer mucho más en la parte de supervigilar, de poder controlar lo que sucede en el Estado y en el gobierno. Y además una senaturía sería ya a nivel de región de Valparaíso, lo que te aleja mucho más de lo que ya se hace complicado de representar a 12 comunas. Lo que hoy día la gente te alega con justa razón cuando te dice, oiga, pero si usted es de Viña, ¿y por qué usted representa a San Antonio? Y uno le explica que el distrito incluye Viña, Valparaíso, San Antonio. Imagínate si uno fuera senador además por 38 comunas. Entonces yo prefiero concentrarme en una diputación, seguir con la labor de fiscalización y creo que uno puede contribuir bastante más de lo que yo creo que uno ya ha realizado en estos casi 8 años. ¿Y cuándo el partido Renovación Nacional le podría confirmar ese puesto? Hay un consejo general que es el día 2 de agosto en Santiago y ahí debiese ser la fecha. Ahora, yo he visto muchas veces que el último día de las inscripciones aparecen candidatos nuevos, pero yo espero que el partido respete mi decisión de ir a la diputación. ¿Pero usted se siente seguro? O sea, ¿del apoyo o al menos de las palabras que ha recibido? O sea, el derecho ganado a ir a diputado yo lo tengo. Lo que yo espero es que el partido respete mi cupo de diputado y que a última hora no aparezca en el listado como candidato a senador. Perfecto, perfecto. Diputado Andrés Celis, muchas gracias por estos minutos para conversar también con la comunidad a través de todas nuestras plataformas y que tenga un gran fin de semana. Y bueno, nos estamos viendo, quién sabe, ya hablando de campaña. Sí, oye, y apoyar a San Antonio Unido. Sí, por favor, diputado. El día sábado, mañana, San Antonio Unido tiene que viajar a Linares. Se alcanzaron a pagar los sueldos, así que tenemos un mes. Pero igual hay que juntar los 20-25 millones de pesos urgentemente para no perder esa garantía. Absolutamente. No bajar a la tercera división y perder el nombre.
perder el Es lo nombre. Ya importante. se perdieron 3 puntos, el equipo está jugando bien, así que bueno, es de esperar que algo un milagro económico es lo que necesitamos, dale, Y para todo, ser sincero. todo el éxito para San Antonio. Muchas gracias, diputado. Gracias a ustedes, un abrazo. 13:25, seguimos en vivo y en directo a través de todas nuestras plataformas y vamos a dar cuenta del diputado ahora, Luis Sánchez, del Partido Republicano, que el pasado jueves, pues de la semana pasada, estuvo en Estado al Rojo Vivo, conversando con todo el panel y cuestionó la gran cantidad de observaciones al proyecto Puerto Exterior. Ponga mucha atención al siguiente registro. Si tú me dices que un proyecto tan relevante como la expansión del puerto en San Antonio tiene 3.700 observaciones, básicamente le están diciendo a los sanantoninos que el Estado, el gobierno central, la burocracia, no quiere que haya empleo aquí en la comuna. 3.781 observaciones que tuvieron que contestarse. Y esto ni siquiera fue el primer informe de observaciones que se hizo, fue el segundo. O sea, ya teníamos decantado algunas observaciones y seguíamos teniendo 3.780 observaciones que tiene que responder la empresa portuaria. O sea, básicamente esto es: no queremos inversión, no queremos que nadie venga, no queremos que nadie genere trabajo. Este es un proyecto que tiene 2.000 empleos que se proponen en construcción y otros 2.000 empleos en operación de la ampliación del puerto. Bueno, ¿qué le parece a usted? Puede ya comentar en nuestra transmisión en vivo, en nuestro Facebook como TV Costa Noticias, comentar también la participación que acaba de tener el diputado Andrés Celis, así como también nuestro siguiente invitado, a la siguiente persona que vamos a entrevistar. Les recuerdo además que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas, estamos en televisión, en Radio Sensación Costa, en vivo, en nuestro Instagram como TV Costa Oficial y en nuestra página web, tvcosta.cl, bien digo, y www.radiosensacioncosta.cl, a través de todas las plataformas. Muy bien, vamos entonces con más información y con más conversación, porque en nuestros estudios ya se encuentra instalado el psicólogo Cristian Landaeta, que le damos la más cordial bienvenida, un habitual de los días viernes. Muchas gracias por la invitación. Mire, tenemos una pauta, estimado Cristian, pero la primera información que entregué hoy daba cuenta de lo siguiente. Echaron a un joven de 19 años de un cumpleaños y volvió y apuñaló a 2 adolescentes menores de edad en un transcurso de 15 minutos. O sea, lo echaron y en 15 minutos regresó y apuñaló a 2 personas. Como ya tenemos confianza, lo puedo incomodar un poco con esto que es información de contingencia. Esto pasó el día martes en la noche. Evidentemente usted no tiene la información de las personas involucradas, pero me imagino que tiene algún tipo de opinión respecto a cómo reacciona un joven con este nivel de violencia tan dantesca. Más allá de que sea mayor de edad, tiene 19 años, sigue siendo un joven. Y lo preocupante que es nuestra sociedad actual. Está complejo, Felipe, se están escuchando este tipo de situaciones. En Estados Unidos es mucho más recurrente tal vez, o más conocido, Claro. el conocer a jóvenes que de pronto se han enfrascado en disparos en colegio o tener este tipo de reacciones. Y naturalmente un tema complejo. Yo creo que lo primero que generalmente la literatura y como lo que está en conocimiento más común es que el proceso de educación y lo que parte de nuestra educación en la casa siempre termina siendo un proceso fundamental. Hoy día también, como nos ha sucedido en otras conversaciones, estamos en un mundo en particular en donde la tecnología está al alcance de la mano. No era como generaciones anteriores en donde teníamos que buscar un libro, teníamos que ir a una biblioteca. Recuerdo años que aprendiendo guitarra uno iba a comprar un Icarito, algo así. Hoy día no. Hoy día está el teléfono, está el acceso y está el acceso a muchas cosas, como la violencia, ciertos formatos de conducta que no son adecuados. Entonces,
volviendo al origen de la educación en la familia, lo que conversamos, lo que hablamos, el poner límites saludables a la temprana edad, son cosas que comienzan a ayudar y cuando uno se encuentra con estas situaciones, es lo primero que se pone a pensar y a cuestionar qué pasó con eso. Entremos entonces de lleno en la materia, hecho este preámbulo debido a la contingencia, y la vida familiar, porque me imagino que es un elemento que afecta el cómo nos crían nuestros padres, si es que somos criados por nuestros padres, en el contexto en que somos criados, si mi padre es cariñoso o no, porque él tuvo una crianza distinta, dura, eso genera una especie de escudo a sentir, a emocionarse. Me imagino que los vínculos familiares marcan nuestra vida por décadas. Estudios de la psicología hay por doquier y de hace mucho tiempo con respecto a, si le pongo el nombre técnico a lo que tú mencionabas, tiene que ver básicamente en un inicio con sistemas de apegos. La familia te va entregando ese formato, te va entregando este espacio en donde tú puedas hablar, en donde tú puedes decir, en donde tú puedes opinar, en donde tú puedes mostrar tus emociones, tratar de identificarlas, entonces que tu familia, tus padres, como dices tú, las generaciones también han cambiado. Hoy día, al parecer, los padres están un poco más abiertos a tener ciertas consideraciones, a escuchar un poco más, a negociar un poco más. Pero basta que retrocedamos un par de generaciones y las cosas eran muy distintas. Él no era categórico. Él no era un categórico, de hecho pasó una generación en donde no se tuteaba a los papás, o sea, no se podía tratar de tú, entonces era un no, sin cuestionamientos, incluso hasta te imponían ciertos sistemas que hoy día, insisto, con los estudios, ya es algo que está mucho más interiorizado, que ya se asume de que tenemos que entregarle al niño el espacio para que se pueda emocionar, para que pueda expresarse, pero si nos volvemos a correr en estas generaciones, eran cosas que no pasaban, no podías llorar, no podías decir, no podías sensibilizarte, entonces naturalmente eso algo tiene que crear en ti. Los niños no hablaban en la mesa, ahora, como los jóvenes, incluso ahora se puede sin ningún problema, se puede contradecir con argumentos, evidentemente, a una persona adulta. Claro, la persona adulta tiende de repente, a cuando no le gusta la respuesta, qué chiquillo maleducado, pero en el fondo es responder, insisto, de manera respetuosa, pero con argumentos, algo que antes era imposible. Impensado, antes era impensado, entonces hoy creo que a nivel de avance, sí, se pueden tener esas consideraciones, pero creo que ahí, justo con esta parte en la que vamos, yo creo que puede ir mutando ya la conversación y volviendo al ejemplo de la contingencia que mencionaste al inicio, es uno se pregunta qué pasó ahí, qué sucede, qué cosa fue fallando, qué se produjo, y ya nos metimos en esta dinámica familiar. Pero ahora que se han ido creando estos espacios de ya poder hablar, incluso ya de poder debatir, o decir no estoy de acuerdo, claro, hace aparecer el concepto ya de comunicación, de comunicación adecuada, porque ahí donde empieza también es otra conversación, el no solamente lo que se dice, sino también cómo se dice. En muchas familias también me quedé pensando en esta situación del inicio, de pronto fantasear un poco qué pasó con esas comunicaciones. ¿Qué pasó con las cosas que se hablaban? ¿Qué se decían? ¿Qué opiniones? De pronto me pasa mucho, si lo llevo, disculpa, un poco a la clínica, de pronto y lo he hecho también mucho en mi vida personal, que siempre recomiendo mucho cuidado con lo que se opina, con lo que se habla abiertamente, porque nuestros diálogos, lo que vamos hablando, va construyendo nuestra realidad. Entonces, vuelvo a esta fantasía con este joven que tú mencionabas, ¿qué es lo que hablas cotidianamente? ¿Qué es lo que estamos digiriendo cotidianamente? En el teléfono, en el computador, en las conversaciones de la casa. ¿Estamos hablando de violencia? ¿La estamos autorizando? ¿La estamos validando? Bueno, y hablando de la vida familiar, donde genera las personalidades, el carácter, llegan después las amistades en la vida. Piensen sobre todo en la etapa de la adolescencia, para los padres o tutores o responsables de los jóvenes. En algunos casos es un tema complejo porque viene a alterar lo que muchas veces se enseña en la casa. Cuando llegan las amistades, llegan con otras enseñanzas, otras ideas, y el joven muchas veces, y me parece
correcto, además, empieza a decidir. A ver, a mí me enseñaron esto. Llegan otras personas de afuera, me enseñan otra cosa, o veo otra cosa, y bueno, me quedaré con lo mejor de los dos mundos, sacaré de acá un poquito, de acá un poquito más, y voy a generar mi opinión, mi carácter, mi personalidad, mi camino. Pero muchas veces, insisto, para los padres, hablando un poco más de familia, viene a revolver el gallinero, y lo digo así de manera muy simple. Y lo hace. Y ese tema también tiene una complejidad no menor. Y creo que esa complejidad nos puede ayudar bastante a ordenarla, donde aquí yo recomendaría que la plataforma para poder entender e integrar toda esta problemática debería venir en el entendimiento del periodo del desarrollo. Porque eso es clave, Felipe. El periodo del desarrollo probablemente en más de alguna oportunidad va a salir en nuestras conversaciones porque nuestro periodo del desarrollo es el que presenta un contexto a nuestras vivencias. Entonces, cuando hablamos de este periodo del desarrollo, ¿qué pasa sobre las amistades? De que las amistades a través que pasa el periodo del desarrollo no tienen las mismas características, porque no son las mismas amistades cuando somos niños, no tienen las mismas características que cuando somos adolescentes, no tienen las mismas características de lo que buscamos cuando somos adultos jóvenes, ni tienen las mismas características que cuando somos adultos mayores. La persona, por este periodo del desarrollo, la mente busca cosas distintas. Entonces, en este gallinero medio revuelto es porque justamente está partícipe e inserto en ese periodo del desarrollo. En el periodo de la adolescencia es un periodo complejo. ¿Por qué? Porque entre todo lo hormonal, para no dar una cátedra, para quedarme con lo más característico, es que la mente del joven, del adolescente, y vuelvo a pensar en el joven de lo que pasó al inicio, este periodo, la característica es que nosotros estamos buscando nuestra identidad. Estamos separándonos del niño, acercándonos al adulto, pero el adolescente está en el limbo, no es ni niño ni es adulto. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos luchando con esto de querer yo mostrarme, querer decir yo tengo una opinión, yo pienso esto, y lo que tanto busca es esa validación. ¿Y qué pasa? Las amistades. Es fácil absorber cuando está en esa etapa. Uno más grandecito, claro, uno ya decide, dice, mira, esto es blanco, esto es negro, esto es bueno, esto es malo. Pero antes es complejo. Y es complejo por esta característica, porque como estamos en esta búsqueda, resulta que aparece una dinámica un poco controversial para la edad, porque nos queremos un poco separar de la vida familiar, de mi papá, de mi mamá, de los tías, de las tías, porque como tanto estoy en esta búsqueda, quiero que validen mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo creo que es correcto. Entonces, como me alejo un poco de la familia, ya no le cuento tanto mis cosas a mis papás, ya no le cuento tanto mi intimidad, necesito otro factor. ¿Y dónde está ese? Las amistades. Entonces termino de alguna forma invalidando a mi propia familia, y el que aparece para como validador son las amistades. Entonces justo este gallinero revuelto aparece porque aparece todo este componente de otras personas, y resulta que yo lo comienzo a incluir a mi vida y con todo lo que me están entregando. ¿Y cómo? A ver, yo creo que el golpe, la caída del joven es inevitable y es normal. Yo creo que todos nos caemos en esta etapa de descubrimiento, de poder llegar a ser lo que de alguna manera vamos a hacer, con pequeños cambios cuando uno va creciendo, pero ya son pequeños cambios. ¿Cómo se podría minimizar esa caída? ¿A qué me refiero? Que el cabro sea peluzón es una cosa, la otra es que genere un crimen, y lo puedan detener, o pueda matar a otro joven o a otra persona. Se nota, hay una división, ¿cierto? ¿Cómo minimizar que cuando el joven se caiga, se pegue el porrazo en la vida amorosa, laboral, en el colegio, en un accidente, en lo que sea o duela lo menos posible para aprender la lección y decir, bueno, en realidad estos amigos no eran, vuelvo a mi familia. En realidad no tuve que dejar el colegio, vuelvo al colegio. Mira, la verdad es que nunca tuve que dejar de jugar tenis porque yo tenía cualidades, vuelvo al tenis. O sea, hay un porrazo, hay una caída que sí o sí, los adolescentes todos, insisto, nos vamos a pegar, pero ¿cómo minimizamos esas consecuencias? Si tuviera que decirlo rápidamente, creo que hay dos factores que serían fundamentales para eso. El primero es volver a insistir en el concepto inicial. La familia pasa a ser clave.
todo el proceso inicial de educación, donde tú le inculcas nuestros valores, tú le inculcas lo bueno de lo malo, lo que corresponde de lo que no corresponde, de lo que debe hacer o no. Eso es fundamental porque el niño va a crecer para cuando se transforme en adolescente y quede expuesto a estos momentos donde se puede caer y va a caer con una mala elección, pueda volver y sentir que, como lo dijiste muy bien, solamente podemos minimizarlo, no tenemos cómo asegurarnos. Entonces, ¿cuál es el factor al que más podemos apuntar? De que el niño esté lo más estructurado, o el joven o el adolescente esté lo más estructurado, cimentado en un sistema valórico, que se sienta con un apego seguro, que le hayan enseñado un sistema cultural ordenado. Eso es fundamental. El apego en razón del cariño, del aprendizaje, es fundamental. El concepto de familia. ¿Y cuál sería el consejo para los padres? Porque, o tutores, o tíos, o personas responsables de estos adolescentes. Porque, y lo digo con toda la confianza, Cristian, el texto, la información, el análisis, los estudios da para bastante, pero de repente llega el responsable del menor y está cansado. Está cansado porque tiene que lidiar con el trabajo, con su pareja, con los vecinos, con las cuentas, y porque no puede ir a jugar tenis, porque no le da el tiempo y tiene reunión de apoderado. Y más encima, el muchacho está en esa etapa, lógica, pero que también agota, cansa, es complejo también acompañarlo. Yo sé que con todo el amor del mundo lo van a hacer, pero es complejo, cansa. Por supuesto que es complejo. Si tú me disculpas, Felipe, me había quedado mencionándote que eran dos factores para que no me quedarme en blanco. El ¿Sí? anterior, uno era esta estructura familiar, pero esta estructura familiar debe venir acompañada de otra cosa, porque una cosa es el cariño, el entendimiento, el apego, te acompaño y te entiendo, pero eso es una parte. Vuelvo al ejercicio del inicio. Generalmente, ¿qué es lo que sucede en esos casos? La falta de límites. Y ahí es donde uno también enseña estructuras de lo que se debe y lo que no se debe hacer, y ahí uno empieza todo un sistema de ordenamiento. Ese sería el segundo factor. Respecto a esto último que me preguntabas, era... Respecto a lo que puede estar agotado el responsable, el adulto mayor, el adulto del menor. O sea, tiene tanto que hacer en su vida que más encima tiene que estar lidiando con un joven que está buscando su camino, el trayecto, y está cometiendo errores que tiene que cometer porque son inevitables. Y bueno, esta persona adulta también cansa, es duro también lidiar con aquello. Por supuesto que lo es. Pues de hecho, me hiciste viajar a unos días atrás que me pasó con una paciente. Claro. Puedo autorizarlo sin decir nombre, pero justamente porque me describe exactamente lo que me dijiste. Estamos trabajando con su hijo y resulta que me dice Cristian, pero yo le digo, una parte de nuestro trabajo es el acompañamiento, las buenas formas, el ordenar, los límites, pero también hay que entenderlos, también hay que comprenderlos. Y se pone a llorar y me dice, pucha Cristian, pero ¿cómo lo entiendo? Si Claro. estoy cansada, no aguanto más, me pasa esto, tengo que entender la familia, mi esposa, medio mundo, y además tengo que hacer esto. Lamentablemente, la respuesta es que sí, no deja de ser válido, no deja de ser algo real, no deja de ser algo que tiene sentido, por supuesto que sí. Pero yo pienso que la respuesta es que nosotros tampoco somos la excepción como adultos, así como le pasa al niño, como le pasa al adolescente, a nosotros como adultos y como padres, también tenemos una responsabilidad, que también puede que estemos cargando con las deudas, con los pagos, con el trabajo y con todo eso, pero ahí la recomendación ¿cuál es? Hacer un ejercicio y un esfuerzo extra donde también tratemos de encauzar esta situación que está pasando, porque si no lo hacemos, ¿qué es lo que nos queda como opción? Nos vemos agobiados por todo esto porque también estamos cansados, y si no cumplimos con nada de lo que hemos hablado hoy día y no mantenemos un buen apego, no estamos presentes, no corregimos, no ponemos límites, el apego no está bien cimentado de la forma que corresponde, ¿qué es lo que puede pasar? Probabilidades. Que pasen quizás cosas como lo que le pasó a este chiquillo de 19. En este proceso llega la vida laboral, que ya nos pilla, si hablamos del camino, con 25 años, uno empieza a trabajar y nos esperan décadas de trabajo. Muchos trabajos en algunos casos, muchos compañeros, muchas personalidades, muchas circunstancias de estrés, de alegría, de preocupación, de arduos momentos laborales.
cómo también lidiar con aquello. Cuando esta persona de 25, 35, 45 años ya tiene un carácter más o menos formado, ya no tiene los problemas de adolescente, pero tiene que lidiar con otras circunstancias. Es más sencillo, va cambiando, la vida no es la misma, los problemas son distintos. ¿Cuál es tu apreciación respecto a aquello? Definitivamente yo creo que los problemas son distintos, las categorías son distintas. Si será más difícil o más complejo, mi teoría es si en los procesos iniciales del aprendizaje, de la integración, si el niño y el adolescente se empezó a arraigar de buenos valores, de buenos formatos, no debería ser tan complejo, porque uno comienza a manejarse mejor. Pero sobre la vida laboral en particular, yo creo que uno de los conceptos que creo que más aplica es donde uno ya tiene, con este criterio formado, empezar a pulir o a desarrollar o ya a mostrar si es que se hizo el trabajo con inteligencia emocional. Yo creo que eso es el marco como de referencia de la vida laboral porque, como tú dices, uno ya trae una estructura formada, el criterio formado y nos vamos encontrando ya no con adolescentes, ya somos adultos y ahí también nos vamos a encontrar con todo este espectro de personalidades, con personas que son un poco más secas, más amables, más de piel, más intransigentes, va a aparecer toda la interacción. ¿Y cómo lo hacemos para eso? Y ahí aparece el concepto que te decía, cuando uno se maneja bien esta inteligencia emocional y logra manejar esos factores bien hechos, puede minimizar un montón de problemáticas, con lo que hablamos también en algún momento, como la empatía, el proceso de el manejo de la frustración, el hecho de manejarse del control de impulsos, el manejarse con sus comunicaciones. Cuando una persona se maneja bien en esos componentes, ya se le hace mucho más fácil lidiar con todas estas personalidades tan distintas. ¿Sabes qué me pasa? Que creo que como todo en la vida, a medida que uno va creciendo, se hace cargo también de sus emociones, de este aspecto psicológico, llegas a una etapa mucho más preparado, con más herramientas. El problema puede que sea aún más grande, con más personas, pero cuando uno se hace cargo desde el colegio, universidad, los primeros momentos laborales, la vida en pareja, los diferentes problemas que uno va viviendo en el día a día, cuando llega la adultez, cuando ya tienes que lidiar con hijos, por ejemplo, y te hiciste cargo previamente con psicólogo, con terapia, llegas con herramientas para enfrentar los problemas, que problemas siempre van a existir, o sea, nunca vamos a dejar de lidiar con esto. Son las herramientas que incorporamos, que queremos incorporar, porque una cosa es pasar un problema, pasarlo, no solucionarlo, no verlo, sino que simplemente que corra. A diferencia de, ¿sabes qué? Voy a enfrentar el problema, fui a terapia, fui al psicólogo, recibí el consejo, viví el duelo, ok, tengo herramientas, porque este problema va a volver y voy a tener un sinfín de problemas más, con herramientas podré enfrentarlos y claro, en ese enfrentamiento, lo que antes me costó un mes, quizás me va a costar menos días, o me va a ser menos emocional, o voy a llorar menos, o voy a recurrir a ayuda más rápidamente, a diferencia de otras ocasiones. Justamente, todo el resumen está en eso. Por eso tanta la insistencia de pronto desde nuestra vereda como psicólogos que mientras antes uno se haga ese trabajo de incorporar, de conocer, mucho más esta semana también me ha pasado mucho que ha aparecido mucho el concepto de algo que parece muy obvio y que yo de repente siento que lo tenemos súper lejano y es este cliché del conocernos a nosotros mismos. ¿Cuántas personas de forma genuina y real nos hemos dado un tiempo efectivo para reconocernos? De cómo funcionamos, de qué es lo que pensamos, de cuáles son nuestras metas, de qué cosas estamos dispuestos o no. Lo traigo a este concepto de terapia, pero resulta que si no lo hacemos, después, como tú lo dijiste, va pasando el tiempo, nos vamos metiendo en la curva, vamos avanzando, salimos del colegio, nos metimos a trabajar, en la pareja, los amigos, y ya nos tomamos la curva, pero sin nada de ese trabajo, sin nada de esto. No, es muy difícil poder tomar decisiones tan claras si nosotros mismos no nos conocemos. Entonces, justamente, cuando uno se hace un trabajo y se empieza a meter en el yo, a trabajar de no solamente las carencias, sino que en este reconocimiento, llámese terapia o no, por supuesto que las problemáticas en la vida nunca se van a acabar, algunas van a ser un poco más graves o más complejas. Hace poquito una paciente también me decía, me explicaba una situación de ella, que naturalmente lo vive como muy complejo,
yo le pongo un ejemplo, solo una analogía para que la entienda, y me dice, sí, pero Cristian, pero es que no es lo mismo, es que esto es mucho más importante. Y me pareció muy interesante porque lo que le dije fue, sí, son muy distintos por la categoría y la dimensión, pero lo impresionante es que para resolver ambas categorías, la técnica es la misma, es exactamente la misma. Cuando uno se maneja con estos procesos estructurales bien hechos desde el principio, claro, como tú lo dijiste también, en la vida van a seguir pasando cosas un poco más malas, un poco más buenas, pero a pesar de la intensidad, cuando el fundamento, la base está bien hecha, todo eso se hace más fácil de manejar. Uno tiene más herramientas. Absolutamente. Cristian Landadita, por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar, números, redes sociales para poder llegar a tu consulta. En www.hipnoterapiachile.cl, en Instagram, en Hipnoterapia Chile. Eso. Perfecto, Cristian. Muchas gracias por estos viernes de conversación. Gracias también por tomar los temas de contingencia y que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos a las 13:51. Señor director, usted me dice si tenemos tiempo para una información más o tenemos que despedir. Por favor, cuénteme nomás ya. Nos empezamos a despedir y agradecemos que nos acompañaran hasta el último minuto durante toda esta semana, que fue semana corta. ¿A quién más tenemos que saludar? A Clínica Merced, ubicados en la región metropolitana, específicamente en la comuna de Providencia. Ahí están los verdaderos especialistas en el área de la salud. Usted puede reservar una hora, ¿sabe dónde? En su página web www.clinicamerced.cl. Saludamos a Mundo, que tiene el internet más rápido de Latinoamérica y todos los días está junto a nosotros. Muchas gracias, Mundo. Casona El Encanto es el lugar ideal para poder descansar en la comuna del Quisco, frente a la playa Los Corsarios. Usted puede reservar una habitación en sus redes sociales como Casona El Encanto. Under Pizza llegó a San Antonio con todo su estilo low cost, pizzas familiares y opciones listas para llevar desde 5.990. La pizza del barrio ya está en San Antonio, pensada para todos y al mejor precio. Visítanos en Avenida Barros Luco, 1620 Barrancas, San Antonio, o pide online en www.underpizza.com. Under Pizza, la pizza para todos. Esta recomendación justo en hora del almuerzo. ¿Qué les parece? Perfecto. Usted sigue en buena compañía, ya viene la tarde en grande, TV Costa Noticias y el resumen, lo que fue el programa de ayer de Estado al Rojo Vivo desde las 19 horas. Nos encontramos el día lunes a las 13 horas. Que tenga un gran fin de semana. Cuídese. Chao, chao.